¿Te has preguntado alguna vez por qué hay una sola palabra que puede hacer que el hombre más cerrado del mundo baje todas sus defensas? ¿Has notado que cuando algunos hombres escuchan esta palabra específica, algo en sus ojos cambia instantáneamente? ¿Sabes cuál es esa palabra que puede convertir la frialdad más dura en vulnerabilidad pura? Hoy vas a descubrir el secreto que Carl Jung encontró después de décadas estudiando la mente masculina. Un secreto tan poderoso que cuando lo uses correctamente, verás cómo el ego más blindado se desarma por completo. Y no es te amo, no es me gustas, no es te necesito. Es algo completamente diferente. Algo que toca una fibra tan profunda en su psique que su sistema nervioso no puede resistirse. Esta palabra existe en todos los idiomas del mundo. La has dicho miles de veces en tu vida. Pero nunca te dijeron cómo usarla para tocar el alma de un hombre. Nunca te enseñaron desde qué lugar decirla para que tenga poder real. Nunca te explicaron por qué esta palabra específica puede desarmar años de coraza emocional en segundos. Carl Jung pasó su vida entera estudiando lo que él llamaba el inconsciente masculino. Descubrió que todos los hombres construyen una fortaleza emocional desde muy pequeños, una armadura psicológica que los protege del mundo. Pero Jung también encontró algo revolucionario, que existe una llave maestra que puede abrir esa fortaleza sin destruirla. Una palabra que cuando se dice desde el corazón correcto, desarma al guardián más feroz. Pero aquí está el problema que nadie te ha explicado. Esta palabra puede ser tu mayor poder o tu mayor fracaso. Todo depende de cómo la uses, de cuándo la dices, del lugar interior desde donde nace. Porque si la usas mal, su ego se fortalecerá aún más. Pero si la usas bien, verás cómo su alma aparece como nunca antes. Durante años te han llenado de consejos superficiales sobre cómo hablar con los hombres. Te han dicho que seas dulce, que seas comprensiva, que seas paciente, pero nadie te ha enseñado la ciencia real detrás de la comunicación masculina. Nadie te ha explicado por qué su ego se activa cuando menos lo esperas. Nadie te ha dado las herramientas reales para conectar con su esencia más profunda. Hoy eso cambia para siempre, porque vas a entender no solo cuál es esta palabra mágica, sino algo mucho más importante. Vas a comprender cómo funciona realmente la mente de un hombre. ¿Por qué construye muros emocionales? ¿Qué necesita su alma para sentirse segura? ¿Y cómo puede ser la mujer que desarma su ego sin atacarlo? Lo que vas a aprender aquí no viene de revistas ni de opiniones. Viene de la investigación más profunda que existe sobre la psique masculina. Viene de Carl Jung, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Viene de décadas de estudios sobre cómo realmente funciona el ego masculino y qué lo desarma. Jung descubrió que el ego no es el enemigo, es el protector. Es la parte de la mente que se formó para defendernos del dolor. Y en el caso de los hombres, este protector es especialmente fuerte, especialmente vigilante, especialmente difícil de desarmar. Pero cuando entiendes cómo funciona, cuando sabes que lo calma, cuando conoces la palabra exacta que lo tranquiliza, todo cambia. Esta palabra no es manipulación, no es control psicológico, es comunicación del alma.
Es el lenguaje que el corazón masculino entiende sin filtros. Es la vibración que su ser más profundo reconoce como segura. Y cuando un hombre siente esta seguridad contigo, su guardián interior finalmente puede descansar. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a regalar algo que nunca has visto antes. Te voy a dar el ejercicio exacto que usó Virginia Woolf para conectar con los hombres más difíciles de su época. Te voy a enseñar la técnica específica que Marie Curie aplicó para ganar la confianza de los científicos más cerrados del mundo. Y te voy a revelar el método secreto que las mujeres más influyentes de la historia han usado para desarmar egos sin atacarlos. Pero todo esto solo funciona si entiendes completamente lo que voy a explicarte. Si prestas atención no solo a las palabras, sino a la energía detrás de las palabras. Si estás dispuesta a cambiar tu forma de comunicarte, no para manipular, sino para conectar realmente. Porque aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Los hombres no se cierran porque no quieren abrirse. Se cierran porque no saben cómo abrirse sin sentirse vulnerables. Su ego no es crueldad, es supervivencia. Es la forma que encontraron para proteger su alma cuando eran niños y aprendieron que mostrar emociones era peligroso. Jung llamaba a esto la herida del guerrero. Todos los hombres la tienen. Todos cargan con el peso de tener que ser fuertes siempre, de no poder mostrar debilidad, de sostener el mundo en sus hombros sin quejarse. Y esta herida crea el ego que tanto te frustra, pero también crea el alma que tanto amas. Dale like a este video ahora mismo, no al final, ahora, porque ese like es tu compromiso contigo misma de aprender algo que va a transformar todas tus relaciones. Es tu decisión de entender realmente cómo funciona el corazón de un hombre. Es tu primer paso hacia una comunicación que toca almas, no solo egos. Y suscríbete al canal, porque lo que vas a aprender aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Esto no son consejos superficiales. Esto es psicología profunda, aplicada al amor real. Esto es la ciencia del corazón masculino explicada de forma simple para que puedas usarla inmediatamente. ¿Estás lista para descubrir la palabra que puede cambiar tu vida amorosa para siempre? ¿Estás preparada para entender por qué los hombres se comportan como se comportan? ¿Quieres conocer el secreto que las mujeres más sabias de la historia han guardado durante siglos? Entonces respira profundo, abre tu mente, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación va a revolucionar tu forma de amar. Va a transformar tu manera de comunicarte. Va a cambiar para siempre tu relación con el ego masculino. La palabra que desarma a cualquier hombre está a punto de ser revelada. Y cuando la conozcas, cuando sepas cómo usarla, nunca más te sentirás impotente ante un hombre cerrado. Nunca más chocarás contra su ego. Nunca más tendrás que adivinar qué está pensando o sintiendo. Tu nueva forma de amar comienza ahora. El primer secreto que necesitas entender va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los hombres. Su ego no es tu enemigo, es su protector herido. Y cuando comprendes esto, dejas de luchar contra algo que en realidad está tratando de cuidarlo. Dejas de atacar la fortaleza que él construyó para sobrevivir. Carl Jung descubrió algo revolucionario estudiando a miles de hombres durante su carrera. Descubrió que lo que llamamos ego masculino no es arrogancia, no es frialdad,
no es falta de sentimientos. Es una estructura de supervivencia que se forma en la infancia. Es un guardián interno que protege al niño vulnerable que todos los hombres llevan dentro. Desde que los hombres son muy pequeños, el mundo les enseña un mensaje brutal: no llores. Los hombres de verdad no lloran. Sé fuerte, no muestres debilidad, resuelve todo solo, no pidas ayuda. Si fallas, no eres suficiente hombre. Este mensaje se repite millones de veces durante su crecimiento. En casa, en la escuela, en la sociedad, en todas partes. Jung llamaba a esto la programación del héroe. El niño aprende que para ser aceptado, debe esconder su vulnerabilidad. Debe construir una máscara de fortaleza. Debe convertirse en el que siempre tiene respuestas, en el que nunca se quiebra, en el que sostiene a todos los demás. Y así, poco a poco, su alma verdadera se esconde detrás de una armadura emocional que se vuelve cada vez más gruesa. Tomemos el ejemplo de Ernest Hemingway, uno de los escritores más famosos del mundo. Hemingway escribió sobre la guerra, sobre la valentía, sobre hombres fuertes que nunca mostraban miedo. Pero sus biografías revelan la verdad. Detrás de toda esa masculinidad aparente había un hombre aterrado de mostrar sus emociones. Un hombre que había aprendido desde niño que la vulnerabilidad era peligrosa. Hemingway construyó un ego tan fuerte que se convirtió en su prisión. Se casó 4 veces porque nunca pudo mostrar su verdadero yo a ninguna mujer. Cada vez que una esposa se acercaba demasiado a su alma real, él se alejaba. Su ego lo protegía del dolor, pero también lo protegía del amor verdadero. Al final de su vida, ese mismo ego que lo había protegido lo llevó a la autodestrucción. Esta no es solo la historia de Hemingway, es la historia de millones de hombres. El ego que los protegió cuando eran niños se convierte en la barrera que los separa del amor cuando son adultos. Pero aquí está la clave que muy pocas mujeres entienden. Ese ego no se desarma atacándolo, se desarma honrándolo. Cuando atacas el ego de un hombre, se fortalece. Es como un sistema de defensa que se activa más cuando siente peligro. Si le dices, ¿por qué nunca hablas de tus sentimientos? Su ego interpreta eso como un ataque a su fortaleza. Si le dices, deberías ser más abierto, su guardián se activa para protegerlo de lo que percibe como una amenaza a su identidad masculina. Pero cuando honras su ego, cuando le agradeces por haber protegido a ese hombre durante tantos años, algo mágico sucede. El guardián se relaja, se da cuenta de que no estás ahí para destruir la fortaleza, sino para entrar con respeto. Y las puertas que estaban cerradas a cal y canto se abren lentamente. Jung trabajó con un paciente llamado Hans durante varios años. Hans era un ingeniero brillante que no podía mantener una relación por más de 6 meses. Cada vez que una mujer intentaba conocerlo profundamente, él se cerraba como una almeja. Durante las primeras sesiones, Jung intentó diferentes enfoques para ayudarlo a abrirse. Ninguno funcionó. Fue hasta que Jung cambió su estrategia que todo se transformó. En lugar de preguntarle a Hans por qué se cerraba, Jung le dijo, «Quiero agradecerle a esa parte de ti que te ha protegido tan bien durante todos estos años. Ha hecho un trabajo extraordinario manteniéndote a salvo». Por primera vez en meses, Hans lloró en terapia.
Su ego finalmente se sintió visto, no atacado. Esto es lo que Jung llamaba la integración del ego. No se trata de destruir las defensas masculinas. Se trata de honrarlas mientras se crea un espacio seguro para que el alma aparezca. Porque detrás de cada ego masculino hay un niño que una vez fue herido, un niño que aprendió que mostrar emociones era peligroso, un niño que decidió que era mejor estar solo que arriesgarse a ser lastimado otra vez. Cuando una mujer entiende esto, todo cambia en sus relaciones. Deja de tomarse la frialdad masculina como un rechazo personal. Empieza a ver al niño herido detrás de la armadura. Y desde ese lugar de comprensión puede hacer algo que muy pocas mujeres saben hacer. Puede desarmar el ego sin atacarlo. La poeta Maya Angelou entendió esto mejor que nadie. En sus escritos, describía cómo había aprendido a comunicarse con los hombres más difíciles de su vida. No los enfrentaba directamente, no los presionaba para que se abrieran. En lugar de eso, creaba espacios seguros donde ellos podían elegir ser vulnerables. Y esa elección, esa sensación de control, era lo que permitía que sus egos se relajaran. Angelou escribió: «He aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir, y esto es especialmente cierto con los hombres. Si haces que un hombre se sienta atacado, su ego se fortalecerá, pero si lo haces sentir visto, respetado y honrado, su alma empezará a aparecer. El ego masculino tiene una función sagrada: protege, provee, sostiene. Durante millones de años de evolución, los hombres han tenido que ser los guardianes, los cazadores, los protectores. Su ego se formó para cumplir estas funciones. Y aunque el mundo ha cambiado, esa programación sigue estando ahí, muy profunda en su inconsciente. Por eso cuando una mujer honra esa función protectora, cuando reconoce la fortaleza que él ha desarrollado, cuando aprecia el peso que él ha cargado, su ego se siente visto y valorado. Y un ego que se siente valorado puede relajarse. Un ego que se sienta respetado puede permitir que el alma se muestre. En la siguiente sección vas a descubrir cuál es exactamente esa palabra que tiene el poder de desarmar cualquier ego masculino. Vas a entender por qué esta palabra específica toca algo tan profundo en su psique que su guardián interior no puede resistirse, y vas a aprender cómo usarla para crear la conexión más profunda que un hombre puede experimentar. Tercera sección. La palabra revelada. Antes de revelarte la palabra más poderosa del universo para desarmar el ego masculino, necesito hacer una pausa para pedirte algo del corazón. Si lo que estás aprendiendo está resonando contigo, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis para ti y me ayuda enormemente a seguir creando este contenido que transforma vidas. Dale al botón de suscribir y continuemos con esta revelación que va a cambiarlo todo. Ahora que entiendes que su ego es su protector herido, estás lista para conocer la palabra que tiene el poder de desarmar esa protección sin destruirla. Pero antes de decírtela, necesitas entender algo crucial que cambiará para siempre tu forma de comunicarte con cualquier hombre. No es solo la palabra lo que importa, es la energía desde donde la dices. Es la vibración que llevas cuando la pronuncias. Es el estado interno desde el cual nace. Porque puedes decir esta palabra 1000 veces y no tener ningún efecto si viene
desde el lugar equivocado. Pero si la dices una sola vez desde el lugar correcto, puede transformar una relación para siempre. Carl Jung pasó décadas estudiando lo que él llamaba la comunicación del inconsciente. Descubrió que las palabras son solo el 10% de la comunicación real. El 90% restante es energía pura. Es la vibración emocional que llevamos cuando hablamos. Y el inconsciente masculino puede detectar esa vibración con una precisión que supera cualquier detector de mentiras. La palabra es confío, pero espera. Antes de que pienses que ya sabías esto, déjame explicarte por qué esta palabra específica tiene un poder casi místico sobre la psique masculina y por qué la mayoría de las mujeres la usan incorrectamente sin saberlo. Jung descubrió que el mayor miedo del inconsciente masculino no es la muerte, no es el fracaso, es la incompetencia, es ser visto como insuficiente. Es que alguien importante descubra que no sabe qué está haciendo. Este miedo viene de millones de años de evolución, donde el hombre que no podía proteger o proveer era expulsado de la tribu. Desde el momento en que nacen, los hombres viven bajo una presión constante de demostrar que son capaces. En el jardín de infantes, en la escuela, en los deportes, en el trabajo, en las relaciones. Su ego está siempre en modo examen. ¿Soy suficientemente bueno? ¿Estoy a la altura? ¿Puedo manejar esto? Y esta presión nunca, jamás termina. Por eso, cuando una mujer le dice, confío en ti, desde un lugar auténtico, algo en su sistema nervioso se calma completamente. Es como si todo ese peso que lleva en los hombros se aliviara por un momento. Su guardián interior puede descansar, su alma puede respirar, porque finalmente alguien le está diciendo, no necesitas demostrarme nada, ya creo en ti. Observemos el ejemplo histórico de Marie Curie y su esposo Pierre. Marie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, y lo hizo en un mundo completamente dominado por hombres. ¿Cómo logró que científicos masculinos que jamás habían respetado a una mujer la aceptaran como igual? No fue desafiando sus egos. Fue confiando en sus capacidades antes de que ellos mismos confiaran en ella. En sus cartas y diarios, Marie escribía sobre cómo se comunicaba con los científicos más cerrados de su época. Nunca les decía qué debían hacer. Nunca corregía sus métodos. En lugar de eso, expresaba una confianza profunda en sus habilidades. Confío en que encontrarás la solución correcta, le decía a sus colegas cuando enfrentaban problemas complejos. Y esa confianza desarmaba la resistencia masculina más dura. Pero aquí está el secreto que muy pocas mujeres entienden. La palabra confío solo funciona cuando viene desde un lugar de verdadera seguridad interior. Si la dices esperando que él haga lo que tú quieres, no es confianza, es manipulación disfrazada. Si la dices con miedo de que se equivoque, no es confianza, es ansiedad camuflada. El ego masculino tiene un detector de mentiras emocionales increíblemente sofisticado. Puedes sentir cuando tu confío en ti significa espero que hagas lo que yo creo que debes hacer. Puede percibir cuando tu confianza está condicionada a que él tome las decisiones que a ti te convengan. Y cuando detecta esa falsedad, se cierra aún más. Virginia Woolf,
una de las escritoras más brillantes de la historia, entendía esto profundamente. En su relación con su esposo Leonard, ella había aprendido algo que muy pocas mujeres de su época sabían. En lugar de tratar de controlar las decisiones de Leonard, ella expresaba una confianza genuina en su criterio. Leonard le escribía en sus cartas: «Confío en tu sabiduría más que en la mía propia». Esta no era sumisión, era poder femenino en su forma más pura, porque Virginia había cultivado una confianza tan profunda en sí misma que podía ofrecer confianza auténtica a otros sin sentirse amenazada. Su confío en ti venía desde un lugar de abundancia, no de carencia. Y esa energía era irresistible para Leonard. La confianza auténtica suena diferente, se siente diferente. Viene desde un lugar que dice: confío en tu criterio, incluso si no es el mismo que el mío. Confío en tu proceso, incluso si es diferente al que yo seguiría. Confío en ti como hombre, como ser humano, como alma capaz de elegir su propio camino. Jung decía que el amor verdadero no busca controlar, busca liberar. Y cuando le dices confío en ti, desde ese lugar de amor liberador, su ego finalmente puede descansar, porque ya no tiene que demostrar nada, ya no tiene que ser perfecto, ya no tiene que adivinar qué esperas de él. Puede simplemente ser quien es, con todas sus imperfecciones y sus luchas internas. Esta palabra también funciona porque toca algo muy profundo en la psique masculina: el instinto del protector. Cuando un hombre siente que confías en él, automáticamente quiere estar a la altura de esa confianza. No porque tú se lo hayas pedido, sino porque es parte de su naturaleza esencial. Es parte de su programación más profunda como hombre. Pero observa también el ejemplo de Eleanor Roosevelt y su relación con Franklin. Cuando Franklin contrajo polio y perdió el uso de sus piernas, su ego masculino quedó devastado. Se sentía como menos hombre, incapaz de cumplir su rol tradicional. Eleanor pudo haber tratado de consolarlo o de resolver sus problemas. En lugar de eso, hizo algo más poderoso. Le expresó una confianza absoluta en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Franklin, le decía, confío en que encontrarás la forma de convertir esta experiencia en tu mayor fortaleza. Y esa confianza no solo sanó su ego herido, sino que lo inspiró a convertirse en uno de los presidentes más grandes de la historia estadounidense. La palabra confío desarma el ego masculino porque desactiva su mayor miedo y activa su mayor fuerza. Desactiva el miedo a no ser suficiente y activa el deseo de proteger y honrar esa confianza. Es una palabra que toca directamente el núcleo de su identidad masculina y le dice: eres digno, eres capaz, creo en ti. Pero recuerda, la confianza no se puede fingir por mucho tiempo. Si no confías genuinamente en él, trabaja primero en confiar en ti misma. Porque solo puedes dar lo que tienes. Solo puedes irradiar la energía que has cultivado en tu interior. Y la confianza que sana viene de la abundancia, no de la necesidad. En la siguiente sección te voy a enseñar los momentos exactos donde esta palabra se vuelve más poderosa que nunca. Los instantes específicos donde confío en ti puede desarmar años de defensas y abrir su corazón de una forma que él nunca había experimentado antes. Porque el timing no es solo importante, es todo.
Ahora que sabes que la palabra mágica es confío, necesitas entender algo que separará tu éxito de tu fracaso total. El timing lo es absolutamente todo. Porque puedes decir las palabras perfectas en el momento equivocado y no solo no tener impacto, sino hacer que su ego se fortalezca aún más. Pero si dices esta palabra en los momentos exactos que te voy a revelar, puede cambiar toda la dinámica de tu relación para siempre. Carl Jung descubrió algo fascinante estudiando los patrones del comportamiento masculino. Descubrió que el ego masculino tiene ciclos naturales, momentos donde está más blindado y momentos donde está más vulnerable. Los momentos vulnerables son ventanas de oportunidad. Son instantes donde su alma está más cerca de la superficie y su guardián está más dispuesto a bajar las armas. Jung llamaba a estos momentos las fisuras en la armadura. Son instantes donde las defensas masculinas se agrietan naturalmente debido al cansancio, el estrés, la duda o la presión externa. Y si sabes reconocer estos momentos, puedes tocar su corazón de una forma que él recordará para el resto de su vida. El primer momento perfecto es cuando él está enfrentando un desafío profesional importante. Para los hombres, el trabajo no es solo un empleo, es parte fundamental de su identidad como proveedores y protectores. Es donde demuestran su valor al mundo. Cuando algo amenaza su estabilidad laboral o su competencia profesional, su ego entra en modo crisis total. Tomemos el ejemplo histórico de Charles Darwin cuando estaba escribiendo El origen de las especies. Darwin sabía que su teoría iba a revolucionar el mundo, pero también sabía que iba a enfrentar una oposición brutal. Durante meses vivió aterrorizado de publicar su trabajo. Su esposa Emma pudo haberle dado consejos sobre qué hacer o cómo manejar la situación. En lugar de eso, hizo algo más poderoso. Emma se acercó a Charles una noche cuando lo encontró paseando nerviosamente por su estudio. Lo miró con calma y le dijo, simplemente, Charles, confío en tu sabiduría científica más que en la de cualquier otro hombre vivo. Sé que tomarás la decisión correcta. Esa noche Darwin durmió profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente comenzó los preparativos para publicar su obra maestra. ¿Por qué funcionó? Porque en lugar de añadir más presión a su mente ya agobiada, Emma le dio exactamente lo que su alma necesitaba. Confianza, no consejos, no soluciones, no análisis de las opciones, solo una confianza pura e incondicional en su capacidad para navegar la situación. El segundo momento perfecto es cuando él está dudando profundamente de sí mismo. Hay instantes en la vida de todo hombre donde toda su confianza se tambalea, donde se cuestiona si realmente sabe lo que está haciendo, donde el peso de las responsabilidades lo aplasta. En esos momentos, su ego está tan herido que cualquier crítica adicional lo destruiría. Pero la palabra correcta puede salvarlo. Observemos el caso de Abraham Lincoln durante los momentos más oscuros de la Guerra Civil estadounidense. Lincoln enfrentaba críticas devastadoras de todos lados. Sus generales lo cuestionaban. El Congreso lo atacaba. Los periódicos lo ridiculizaban. Su esposa Mary podía haber añadido su voz a las críticas o haberles sugerido diferentes estrategias. En lugar de eso, hizo algo que cambió el curso de la historia. Una noche,
Cuando Lincoln estaba hundido en la desesperación después de otra derrota militar terrible, Mary se sentó a su lado en silencio. Después de un largo rato, le tomó la mano y le dijo: Abraham, confío en que encontrarás el camino correcto para nuestra nación. Siempre lo has hecho. Esa noche Lincoln escribió en su diario que sintió como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros. El tercer momento perfecto es cuando él está tomando una decisión que afectará el futuro de ambos. Para los hombres, tomar decisiones importantes es un acto de liderazgo supremo. Su ego vive esto como una prueba de su capacidad para guiar y proteger. Si en ese momento lo presionas, lo corriges o siembras dudas, no solo lastimas su ego, sino que activa su guardián al máximo. El ejemplo más poderoso de esto lo encontramos en la relación entre Johnny Cash y June Carter. Cuando Johnny estaba luchando contra sus adicciones y tratando de decidir si entrar a rehabilitación, June pudo haberlo presionado, chantajeado emocionalmente o dado ultimátums. En lugar de eso, hizo algo que lo transformó completamente. June se acercó a Johnny cuando él estaba en el punto más bajo de su adicción y le dijo: Johnny, confío en que encuentres la fuerza para tomar la decisión correcta. No importa cuánto tiempo te tome, confío en ti. Esa confianza incondicional fue lo que finalmente le dio a Johnny el valor para buscar ayuda. Años después, él decía que esas palabras lo habían salvado. El cuarto momento perfecto es cuando él acaba de cometer un error o fallar en algo importante. Aquí es donde la mayoría de las mujeres fallan estrepitosamente. Cuando un hombre se equivoca, su ego ya está golpeado. Ya se está castigando internamente. Ya siente que ha fallado como hombre. Lo último que necesita es críticas adicionales o lecciones sobre cómo debería haber actuado. Winston Churchill experimentó esto durante los desastres militares de la Primera Guerra Mundial en Galípoli. Sus decisiones habían llevado a la muerte de miles de soldados. Su carrera política parecía terminada. Su esposa Clementine pudo haberlo confrontado sobre sus errores o haberle recordado las consecuencias de sus decisiones. En lugar de eso, hizo algo que lo fortaleció para el resto de su vida. Clementine se acercó a Winston cuando él estaba hundido en la culpa y la depresión. Lo miró a los ojos y le dijo: Winston, sé que esto es devastador, pero confío en que aprenderás de esto y te convertirás en un líder aún más sabio. Esa confianza en su capacidad de crecimiento y redención fue lo que le permitió a Churchill levantarse y eventualmente convertirse en el líder que salvó a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. El quinto momento perfecto es cuando él está llevando una carga emocional o responsabilidad que lo está agotando. Los hombres tienden a cargar el peso del mundo en silencio. Sienten que deben sostener a todos los demás sin mostrar su propio cansancio. En esos momentos, su guardián está exhausto de tanto proteger. Su alma está gritando por un descanso. John trabajó con muchos hombres que estaban al borde del colapso nervioso por la presión de sostener a sus familias durante la Gran Depresión. Uno de sus pacientes, un ingeniero llamado Hans, estaba trabajando 3 empleos para mantener a flote a su familia. Su esposa notó que él estaba llegando al límite, pero no sabía cómo ayudar sin hacerlo sentir como si no fuera suficientemente fuerte.
Jung le enseñó a la esposa de Hans algo revolucionario. En lugar de tratar de aliviar su carga o sugerir soluciones, ella debía reconocer su fortaleza y expresar confianza en su capacidad para seguir adelante. Esa noche, cuando Hans llegó a casa completamente agotado, su esposa lo abrazó y le susurró: «Confío en tu fuerza. Sé que estás manejando todo esto con una sabiduría que yo ni siquiera puedo imaginar». Hans se quebró en sus brazos. Por primera vez en meses, se permitió sentir el peso que estaba cargando, pero también sintió algo más. Sintió que no estaba solo, que alguien reconocía su esfuerzo y confiaba en él. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente encontró una solución creativa que no había visto antes. Jung decía que los momentos de vulnerabilidad son oportunidades sagradas para la conexión auténtica. Cuando un hombre está vulnerable, sus defensas están naturalmente bajas. Su alma está más accesible, y si en esos momentos le das confianza en lugar de crítica, apoyo en lugar de consejos, fe en lugar de dudas, puedes crear un vínculo que durará para toda la vida. Pero recuerda algo crucial. Estos momentos requieren una presencia especial de tu parte. No puedes estar en tu propia ansiedad o necesidad cuando los detectes. Debes estar centrada, calmada, segura de ti misma. Porque tu confío en ti solo será poderoso si viene desde un lugar de verdadera fortaleza interior. En la próxima sección, te voy a contar la historia más transformadora de todas. La historia real de cómo una mujer usó esta palabra en el momento exacto y salvó no solo su matrimonio, sino la vida de su esposo. Una historia que te mostrará el verdadero poder milagroso de la confianza auténtica cuando se ofrece en el momento perfecto. Te voy a contar una historia real que demuestra el poder transformador de una sola palabra dicha en el momento exacto. Una historia que te mostrará que lo que estás aprendiendo aquí no es teoría, sino una fuerza real que puede cambiar destinos. Esta es la historia de cómo la esposa de un hombre famoso salvó no solo su matrimonio, sino posiblemente su vida, con 3 palabras simples dichas desde el corazón correcto. La historia es sobre Zelda y F. Scott Fitzgerald, el famoso escritor estadounidense. Scott había pasado de ser el escritor más celebrado de su generación a un hombre quebrado por el alcoholismo, las deudas y el fracaso profesional. Sus últimas novelas habían sido rechazadas por las editoriales. Sus cuentos ya no se vendían, su reputación estaba destruida. Su ego masculino había colapsado completamente. Durante meses, Scott se hundió en una depresión tan profunda que apenas podía escribir una página coherente. Se levantaba al mediodía, bebía hasta la noche y se encerraba en su estudio gritándole a las paredes sobre su fracaso como hombre, como escritor, como proveedor. Zelda lo había visto intentar escribir una y otra vez, solo para terminar rompiendo las páginas con frustración. Los amigos de la pareja le sugerían constantemente que Zelda debía darle un ultimátum. Dile que deje de beber o lo abandonas. Exígele que busque trabajo. No puedes permitir que te arrastre con él. Pero Zelda, a pesar de sus propios problemas de salud mental, entendía algo que nadie más veía. Scott no necesitaba más presión.
Necesitaba algo completamente diferente. Una noche de diciembre de 1936, Scott había pasado todo el día intentando escribir el primer capítulo de lo que esperaba sería su novela de regreso. Para las 11 de la noche, había llenado el piso de su estudio con páginas arrugadas. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño perdido. Zelda entró al estudio y lo encontró en ese estado. Su primer instinto fue consolarlo, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero algo más profundo la detuvo. En lugar de eso, se arrodilló frente a él. Esperó a que levantara la cabeza, lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que cambiaría todo. «Scott», le dijo con una voz más calmada de la que había usado en meses, «he visto tu genio durante todos estos años. He visto cómo las palabras brotan de tu alma de maneras que ningún otro escritor puede lograr. No sé cómo ni cuándo, pero confío en que encontrarás la forma de volver a crear algo extraordinario. Confío en ti». Scott la miró como si la viera por primera vez en años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. ¿De verdad crees eso?, le preguntó con la voz quebrada. «Lo sé», le respondió Zelda. «Confío en el escritor que eres, incluso cuando tú no puedes verlo». Esa noche Scott no bebió. Se quedó en su estudio hasta el amanecer, pero esta vez no estaba llorando. Estaba escribiendo. Por primera vez en meses, las palabras fluían. No porque Zelda le hubiera resuelto sus problemas, no porque le hubiera dado consejos sobre cómo escribir, sino porque le había devuelto algo que había perdido: la confianza en sí mismo. En las siguientes semanas, Scott escribió los primeros capítulos de El último magnate, la novela que los críticos consideran una de sus mejores obras, aunque quedó incompleta por su muerte. Pero más importante que la novela fue lo que pasó en su relación. Scott empezó a ver a Zelda no como alguien que lo juzgaba por sus fracasos, sino como alguien que veía su potencial incluso en sus momentos más oscuros. ¿Por qué funcionó la intervención de Zelda cuando nada más había funcionado? Porque en lugar de añadir más peso a los hombros de Scott, le quitó el peso que él mismo se había puesto. En lugar de recordarle sus fracasos, le recordó su grandeza. En lugar de presionarlo para que cambiara, expresó confianza en que él ya tenía dentro lo que necesitaba para transformarse. Zelda había entendido instintivamente algo que Carl Jung había descubierto en sus años de trabajo con pacientes masculinos. El ego herido no se sana con críticas constructivas, se sana con reconocimiento de su valor esencial. No se fortalece con presión externa, se fortalece con confianza incondicional. Pero la parte más poderosa de esta historia no es solo lo que Zelda dijo, sino cuándo lo dijo. No esperó a que Scott estuviera sobrio, no esperó a que tuviera éxito otra vez. No esperó a que demostrara que merecía su confianza. Se la dio en su momento más vulnerable, cuando su ego estaba completamente quebrado y su alma estaba expuesta. Jung escribió extensamente sobre estos momentos que él llamaba crisis del alma masculina. Son instantes donde todas las defensas se colapsan y el hombre se encuentra cara a cara con su propia humanidad.
La mayoría de las mujeres sienten pánico en estos momentos y tratan de arreglar la situación. Pero las mujeres sabias saben que estos son los momentos más sagrados para ofrecer algo mucho más poderoso que soluciones: confianza pura. La historia de Scott y Zelda también ilustra algo crucial sobre el timing de la palabra confío. No funciona como premio por buen comportamiento. No es algo que das cuando él se lo ha ganado. Es algo que ofreces precisamente cuando parece que menos se lo merece, cuando su ego está más herido, cuando sus defensas están más bajas. Esta es la diferencia entre confianza condicional y confianza transformadora. La confianza condicional dice: confío en ti cuando haces las cosas bien. La confianza transformadora dice: confío en ti especialmente cuando tú no confías en ti mismo. La primera fortalece el ego. La segunda sana el alma. Después de esa noche, la dinámica entre Scott y Zelda cambió para siempre. Él dejó de verla como una carga o una crítica viviente de sus fracasos. Empezó a verla como su ancla, como la persona que podía ver su verdadero valor, incluso cuando él estaba ciego a él. Y esa percepción transformó no solo cómo él se veía a sí mismo, sino cómo se relacionaba con ella. Carl Jung decía que la fe de otro en nosotros puede resucitar la fe que hemos perdido en nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que pasó esa noche en el estudio de Scott. Zelda no le dio nuevas habilidades de escritura, no le resolvió sus problemas financieros, no le curó su alcoholismo de la noche a la mañana, le dio algo mucho más poderoso, le devolvió la imagen de sí mismo como un hombre capaz. Pero la parte más importante de esta historia para ti es entender que Zelda pudo ofrecer esa confianza auténtica porque ella misma había cultivado una fortaleza interior profunda. A pesar de sus propias luchas con la salud mental, había desarrollado una seguridad en sí misma que no dependía del éxito o fracaso de Scott. Podía confiar en él, porque primero había aprendido a confiar en sí misma. Esta es la clave que separa a las mujeres que pueden transformar a los hombres de aquellas que solo pueden reaccionar a ellos. Las mujeres transformadoras han cultivado una confianza interior tan sólida que pueden ofrecer confianza a otros sin sentirse amenazadas. Pueden ver el potencial de un hombre incluso cuando él está en su punto más bajo porque su propia seguridad no depende de que él esté en su punto más alto. En la sección final vas a aprender exactamente cómo cultivar esa confianza interior que hace que tu confío en ti tenga poder real. Vas a descubrir por qué primero debes convertirte en una mujer que confía en sí misma antes de poder ofrecer confianza transformadora a otros. Porque el secreto más profundo de todos es que solo puedes dar lo que realmente posees. Ahora llegamos al secreto más profundo y transformador de todos. El secreto que separará tu éxito total de tu fracaso absoluto en esto. Porque puedes conocer la palabra perfecta, puedes saber el momento exacto para usarla, puedes entender toda la psicología masculina del mundo. Pero, si no has cultivado una confianza genuina en ti misma primero, todo lo demás será solo técnica vacía que él detectará inmediatamente. Carl Jung pasó décadas estudiando un fenómeno que él llamaba la proyección emocional. Descubrió que es imposible dar auténticamente algo que no posees internamente. Si no confías en ti misma, tú
confío en ti, sonará hueco, forzado, manipulador. El inconsciente masculino tiene una capacidad sobrenatural para detectar cuando las palabras no coinciden con la energía interior. Y cuando detecta esa incongruencia, su ego se cierra aún más. La mujer que puede desarmar realmente el ego masculino no es la que ha memorizado las palabras correctas, es la que se ha convertido en el tipo de mujer en la que ella misma confía incondicionalmente. Es la que ha sanado su propia relación con la confianza. Es la que sabe que su valor no depende de las decisiones, el comportamiento o el amor de otros. Jung trabajó durante años con una paciente llamada Emma Jung, que además se convirtió en su esposa. Emma llegó a terapia con un problema que afectaba a millones de mujeres. No podía confiar en los hombres porque no confiaba en sí misma. Había crecido en una sociedad que le enseñó que su valor dependía de ser elegida, aprobada y validada por otros. Su autoestima era como una casa construida sobre arena. Durante meses, Jung intentó ayudar a Emma a confiar más en los hombres de su vida. Pero cada técnica fallaba porque el problema no estaba en su capacidad para confiar en otros. El problema estaba en su incapacidad para confiar en sí misma. Fue hasta que Emma comenzó un proceso profundo de autodescubrimiento que todo cambió. Emma empezó a preguntarse cosas fundamentales que nunca había explorado. ¿Por qué necesito la aprobación de otros para sentirme valiosa? ¿Dónde aprendí que sin un hombre mi vida no tiene sentido? ¿Qué partes de mí he negado para ser aceptada? Estas preguntas la llevaron a un viaje de reconstrucción total de su identidad. Comenzó a reconectar con partes de sí misma que había abandonado. Su amor por la escritura, que había sacrificado para ser una buena esposa. Su opinión política, que había silenciado para no incomodar. Su intuición natural, que había ignorado para seguir la lógica de otros. Poco a poco, Emma se estaba convirtiendo en una mujer completa, no en la mitad de una pareja. Jung documentó este proceso de transformación meticulosamente. Notó que entre más Emma se conocía y confiaba en sí misma, más naturalmente podía ofrecer confianza auténtica a otros. Su confío en ti dejó de ser una estrategia para conseguir amor y se convirtió en la expresión natural de una mujer que ya se amaba completamente. Tomemos también el ejemplo histórico de Eleanor Roosevelt, una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Eleanor no nació confiada. De niña fue tímida, insegura, desesperada por aprobación. Su matrimonio con Franklin comenzó desde un lugar de necesidad emocional. Ella necesitaba que él la validara, que le dijera que era suficiente, que le garantizara que era digna de amor. Pero cuando Franklin contrajo polio y su mundo se tambaleó, Eleanor tuvo que tomar una decisión crucial. Podía colapsar junto con él, o podía convertirse en la mujer que ambos necesitaban que fuera. Eleanor eligió la transformación. Comenzó un proceso de fortalecimiento interior que cambiaría no solo su matrimonio, sino el curso de la historia estadounidense. Eleanor empezó a confiar en sus propias opiniones políticas, incluso cuando contradecían las de Franklin. Comenzó a tomar decisiones independientes sobre su carrera y sus pasiones. Desarrolló una vida interior tan rica que su felicidad ya no dependía de los estados de ánimo o las decisiones de su esposo. Y desde ese lugar de fortaleza interior pudo ofrecer a Franklin algo que muy pocos hombres reciben:
confianza incondicional que no esperaba nada a cambio. Esa confianza que Eleanor le ofrecía a Franklin no nacía de la desesperación o la necesidad, nacía de la abundancia. Ella había cultivado tal confianza en sí misma que podía derramarla generosamente sobre otros, sin sentirse vacía. Y esa energía de abundancia fue lo que permitió a Franklin no solo sobrevivir su enfermedad, sino convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia. Jung llamaba a este proceso la individuación femenina. Es el camino que toda mujer debe recorrer para convertirse en quien realmente es, sin máscaras, sin pretensiones, sin necesidad de aprobación externa. Y una mujer individuada, una mujer que confía profundamente en su propio centro, es magnética para el alma masculina porque representa algo que él también busca, libertad auténtica. Pero desarrollar esta confianza interior no es un proceso superficial. No se trata de repetir afirmaciones positivas frente al espejo. Se trata de hacer el trabajo profundo de conocerte realmente, de sanar las heridas que te hicieron creer que no era suficiente, de reconectar con la mujer poderosa que eras antes de que el mundo te dijera que debías ser pequeña. Te voy a dar el ejercicio exacto que Jung desarrolló para Emma y que después fue usado por miles de mujeres para cultivar confianza interior auténtica. Se llama el inventario de la confianza y lo vas a hacer durante 30 días consecutivos, sin excusas, sin saltarte ni un solo día, porque tu transformación depende de tu compromiso contigo misma. Cada mañana vas a escribir en un cuaderno 3 cosas específicas. Primera, una decisión que tomaste en el pasado de la cual te sientes orgullosa. Puede ser tan simple como elegir un libro que te cambió la vida o tan compleja como dejar un trabajo que te drenaba. El punto es reconocer que tienes un historial de buenas decisiones. Segunda, una cualidad tuya en la que confías completamente. Tu intuición, tu compasión, tu inteligencia, tu creatividad, tu fortaleza. Algo que sabes que es verdaderamente tuyo y que nadie puede quitarte. Escríbelo y siente esa cualidad en tu cuerpo mientras lo haces. Tercera, una situación actual en tu vida donde puedes confiar en tu capacidad para manejarla, sin importar cuál sea el resultado. Esto es crucial. No escribas "confío en que mi novio me va a elegir". Escribe "confío en mi capacidad para estar bien", sin importar lo que él decida. La diferencia es abismal. Al hacer este ejercicio durante 30 días, vas a empezar a recordar algo que olvidaste hace mucho tiempo, que eres digna de confianza, que tienes buen criterio, que puedes manejar lo que la vida te presente. Y cuando esta confianza se asiente en tu sistema nervioso, tu confío en ti hacia otros se transformará completamente. Miremos también el ejemplo de Frida Kahlo, una mujer que desarrolló una confianza interior férrea a pesar de circunstancias devastadoras. Frida sufrió accidentes terribles, enfermedades crónicas y la infidelidad constante de su esposo Diego Rivera, pero en lugar de derrumbarse, usó cada crisis como una oportunidad para fortalecer su confianza en sí misma. Frida escribía en su diario: "Yo soy mi propia musa, soy mi propio sujeto, conozco mejor que nadie más en este mundo". Esta no era arrogancia. Era confianza auténtica cultivada a través del dolor y la autorreflexión profunda.
Y desde ese lugar de confianza interior absoluta, Frida podía amar a Diego sin necesitarlo, podía confiar en él sin depender de él. El último paso en el desarrollo de confianza interior auténtica es aprender a sostener tus decisiones con dignidad, incluso cuando otros las cuestionen. Cada vez que alguien critica tu elección y tú cambias de opinión inmediatamente, debilitas tu músculo de la confianza.